Pues estábamos desde hace 2 semanas estudiando sobre qué es la iglesia, la segunda temporada, ¿no? De esta serie, y justamente en el libro de Hechos. El primer domingo vimos que la iglesia es natural, es decir, está formada por gente como nosotros, como cualquiera de nosotros, y por eso está sujeta a vivir situaciones y conflictos normales, porque somos todos gente que aún está en proceso de perfección. Aunque no nos mantengamos en el pecado, porque ya somos de Cristo, aquellos que de hecho son. Entonces no vivimos en la práctica del pecado, pero sí que estamos sujetos al pecado todavía y a pecar una que otra vez. La semana pasada hemos visto que la iglesia es dinámica y hemos ahí cogido el ejemplo de Esteban y para aprender de él sobre esta temática. Y hoy yo seguiré diciendo que la iglesia es dinámica y estudiaremos el capítulo 8 de Hechos. Entonces, pido que si podáis abrir ahí en Hechos capítulo 8 y seguiremos con este mismo tema, la misma respuesta. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es dinámica. Es decir, siempre está en movimiento, porque las fuerzas o la fuerza que en ella actúa es la fuerza del Espíritu Santo. Así que si una iglesia no está en movimiento, pues debe haber algún problema en ella, porque la iglesia no está hecha justamente para vivir estancada, sino que para estar en movimiento. Esta es la idea de dinámica. Un cuerpo que está en movimiento por la fuerza de uno que actúa en este cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso, el cuerpo es la iglesia, que está en movimiento por la actuación del Espíritu Santo de Dios en medio de ella, que la verdad está en nosotros, porque nosotros somos la iglesia, entonces el Espíritu Santo se mueve en nosotros, aquellos que de hecho han entregado sus vidas a Cristo, y el mover del Espíritu Santo en nosotros pues produce el movimiento en cada uno, lo que hace que la iglesia pues esté en movimiento, ¿no? Y normalmente este movimiento tiende a ser hacia afuera la iglesia, ¿no? Es decir, hacia aquellos que no creen aún. La iglesia entonces está llamada a avanzar y no a estar parada. Es lo que dice Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia porque la iglesia avanza. Entonces, ya me habéis escuchado ese versículo muchas veces, ¿no? Pero es eso. La iglesia avanza, por eso las puertas no prevalecen. Porque justamente la iglesia es dinámica. Entonces, la semana pasada hemos cogido el ejemplo de Esteban y hoy vamos a coger el ejemplo de Filipe. Hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo se utilizó de Filipe para generar movimiento a la iglesia. Filipe, ¿no? Otro que a semejanza de Esteban no se contuvo en ser apenas diácono, sino que su don de evangelista le llevó más allá, ¿no? Así que vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 1. Del 1 al 8, primeramente, y luego después leemos otro pasaje. Así dice: y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías.
Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Qué aprendemos aquí de Felipe, de este pasaje aquí al principio? Pues primero, que Felipe tenía un mensaje cristocéntrico. Felipe tenía un mensaje cristocéntrico. Si os fijáis, dice que Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Les anunciaba a Jesús. ¿Cuál era el mensaje de Felipe? Jesús. Sencillo, simple, nada a añadir. Era Jesús, un mensaje cristocéntrico que enfocaba a Cristo. Ese es el mensaje que cambia vidas. Ese es el mensaje más sencillo de hace más de 2000 años, pero que sigue ahí cambiando vidas, que ha cambiado mi vida y que ha cambiado la vida de muchos de vosotros aquí. Entonces, lo primero que vemos es que Felipe tenía un mensaje cristocéntrico. Entonces, nosotros cuando nos movimentamos, cuando miramos hacia afuera, cuando compartimos el Evangelio, tenemos que tener también un mensaje cristocéntrico. No tenemos que inventar nada, simplemente hablar de Jesús. Y a lo mejor no sabes mucho de teología y no tienes obligación de saberlo. Pero tú puedes decir, y yo puedo decir, lo que Jesús hizo en mi vida y el cambio que hizo en mi vida. Y esto no tiene nada, no tiene que uno enseñar a otra persona. Esto es una experiencia personal. Jesús ha cambiado tu vida, Jesús ha hecho algo por ti. ¿Tú tienes algo a compartir de Jesús que ha hecho contigo? Pues este es el mensaje. No el mensaje, no un mensaje suyo en el sentido de que yo hice o yo eso o yo aquello. No. Lo que Jesús hizo en tu vida, lo que Jesús hizo en mi vida. Entonces, el enfoque es Jesús. Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello. Jesús está haciendo esto ahora mismo. Porque Jesús, y así va. Un mensaje cristocéntrico. Felipe bajó a una ciudad de Samaria, la primera ciudad que encontró, y ya predicaba al Mesías, a Jesús. Segundo, Felipe iba por la fuerza del poder de Dios, del Espíritu Santo. Si os fijáis, dice, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, y sigue hablando de cómo Felipe predicaba el mensaje cristocéntrico, pero también lleno del poder de Dios. Lleno del poder del Espíritu, porque la gente no solamente quiere escuchar, sino que quiere ver también. Entonces, si tú hablas de un cambio en tu vida, la gente tiene que ver el cambio en tu vida, por ejemplo. Si tú dices, o si yo digo que Jesús hizo algo en mi vida, pues que mi vida refleje esto que yo estoy diciendo que Jesús hizo. ¿Me explico? Pues, por ejemplo, si Jesús ha cambiado tu vida, pues tu vida tiene que haber cambiado para mejor. Entonces, tu familia será mejor. Tu matrimonio será mejor. Tú serás un trabajador mejor. Porque tú ya no trabajarás solamente por ganar el dinero y el pan, sino que comprenderás que este es un servicio que estás haciendo primeramente a Dios, que incidió el trabajo. Entonces, tu manera de ser en el trabajo será mejor, será diferente. Al lidiar con la gente en la calle, tú serás diferente. Es decir, esto es un mensaje hablado, pero también lleno del poder de Dios.
Porque aquí vemos señales milagrosas, por ejemplo, y esto está muy bien y puede ocurrir. Pero el poder del Espíritu Santo se manifiesta aún de manera más grande por medio de sus frutos, que son mansedumbre, amor, bondad, benignidad, fe, dominio propio, fidelidad. ¿Qué más? Justicia, paz, esperanza. Pues un montón. Tú eres un hombre justo, una mujer justa, porque Jesús te ha justificado y porque Jesús hizo eso contigo. Manso, lleno de fe, de esperanza, de paz. Esto es manifestación del poder de Dios. Si tú eres así, tu familia cambia, porque tú estás influenciando tu familia con estos poderes del Espíritu. Tu familia cambia, tu trabajo cambia, tu entorno cambia, la forma como tú vas a la tienda a comprar pan cambia, la forma como tú trabajas cambia. Tercero, el resultado fue la ciudad llena de alegría. Si os fijáis, el final del versículo 8 dice, y aquella ciudad se llenó de alegría, porque donde el Evangelio llega, hay alegría. Así que no me convence uno que dice ser creyente, uno que dice haber convertido, pero lleva una vida de tristeza. A ver, nosotros tenemos momentos de tristeza, ¿sabes? Tenemos ahí, incluso estos momentos de tristeza pueden incluso ser largos. Pero al fin y al cabo, la alegría, que es otro fruto del Espíritu, tiene que vencer. El resultado de la predicación del Evangelio en esta primera ciudad donde Felipe llegó predicando al Mesías fue que la gente, aquí la verdad dice que la ciudad como un todo se llenó de alegría. Pues a lo mejor no fueron todas las personas que habitaban en aquella ciudad que creyeron. Pero la cantidad de personas que creyeron fue tan grande que el resultado impactó toda la ciudad, todo el pueblo. De manera que, de manera general, se pudo escribir, la ciudad se llenó de alegría. Yo estoy esperando a ver este pueblo llenarse de alegría. Amén. Y los pueblos de alrededor y toda Andalucía. Por la predicación del Evangelio. Pero esto pasa por nosotros también. ¿Cómo puedo decir esto? Esto pasa también cuando... Esto pasa primero por medio de nosotros. Cuando tengamos nosotros esta alegría y la gente vea esta alegría, es como ocurrió ahí en Hechos capítulo 2 también. La gente veía esta alegría en aquellos que estaban convertidos y también querían esta misma alegría. Entonces, 3 cosas que ya hemos visto aquí. Felipe tenía un mensaje cristocéntrico, iba por la fuerza del poder de Dios, del Espíritu Santo, y el resultado fue la ciudad llena de alegría. Ahora, si hacemos un contraste con la predicación de la semana pasada, es decir, si hacemos un contraste entre Esteban y Felipe y los resultados que ambos generaron, pues vamos a ver ahí unas diferencias. Por ejemplo, Esteban, su predicación generó martirio y persecución.
Y ya Filipe, pues conversiones y alegría. Entonces, también tenemos que tener ahí un puntito de cuidado para no generalizar, porque a veces uno está predicando de manera cristocéntrica y lleno del poder de Dios, y la gente está reacia a esta predicación y no está convirtiéndose, que era el caso de Esteban. Pero en otro momento, la misma predicación y el mismo poder de Dios, pues produjo resultados de conversión y alegría. Entonces, el Señor Dios, como hemos dicho, es soberano en este sentido. Y Él pues va a producir los resultados que Él mismo quiere. Y luego sabremos a qué fuimos llamados. Al martirio, o a vivir viendo resultados de conversión, extremando ahí los dos resultados, ¿no? Porque fueron resultados distintos. Pero lo más importante y que importa para nosotros es que los resultados ya no dependen de nosotros, sino que del Espíritu Santo que convence. Sí que depende de nosotros tener un mensaje cristocéntrico y lleno del poder de Dios. Y ya los resultados, si la gente nos va a perseguir o si la gente se va a convertir, pues esto ya es cosa del Espíritu. Ya veremos. Nosotros tenemos que predicar con la misma fuerza y con el mismo ánimo, así como Esteban y Filipe. Y si vemos resultados de martirio, pues gloria a Dios, como Filipe, como Esteban hizo. Y si vemos resultados de conversión y alegría de la gente, pues gloria a Dios también. Damos la gloria al Señor de todas las maneras. Muy bien, pero ¿qué más podemos aprender con Filipe? Y el movimiento aquí que el Espíritu Santo estaba promocionando por medio de él. Pues vamos a leer ahora a partir del versículo 26 del capítulo 8. Y vamos a aprender aquí un poquito más con Filipe. El mismo capítulo 8, versículo 26 dice: Un ángel del Señor le dijo a Filipe: Ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. A ver, terminamos en el versículo 8. Filipe estaba teniendo un ministerio de éxito allí, por así decirlo, ¿no? Visiblemente de éxito, porque dice que toda la ciudad se llenó de alegría. La cosa era tan grande que de los versículos 9 hasta el 25 cuenta la historia de que Pedro y Juan fueron a Samaria a ver lo que estaba ocurriendo, porque el impacto del ministerio de Filipe en Samaria fue tan grande, tan exitoso, que Pedro y Juan bajaron de Jerusalén para ver lo que pasaba en aquella ciudad. Fue un éxito total, vamos. Pero ahora aquí dice, versículo 26, que un ángel del Señor pues se planta ante Filipe y le dice: mira, ponte en marcha, sale de ahí, sale de Samaria, de esa ciudad ahí llena de alegría, sale de ahí, vete al desierto. Pero ¿qué uno va a hacer en el desierto? Si aquí está la ciudad llena de personas, pues a las cuales estoy predicando, y la ciudad se está llenando de alegría y el ministerio está exitoso, ¿qué voy a hacer yo en el desierto? ¿Qué quieres Dios conmigo en el desierto? Pero dice el pasaje, seguimos leyendo, que Filipe no cuestionó. Simplemente dice que Filipe emprendió el viaje y sigue. Resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Filipe: acércate y júntate a ese carro.
Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía el profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiendes lo que estás leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién descubrirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Mire el pasaje que el hombre estaba leyendo. Dime, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús, porque su mensaje era cristocéntrico. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo Felipe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, contestó el hombre. Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Y vemos en Hechos capítulo 21 que Felipe se estableció en Cesarea, tuvo cuatro hijas que profetizaban y hospedó a Pablo y sus compañeros allí en su casa mientras iban a Jerusalén. Entonces en Cesarea se estableció y siguió con su ministerio. Muy bien, vamos a hacer aquí un resumen del capítulo 8, a ver lo que pasa aquí, tener una visión general del movimiento del Espíritu Santo aquí en este capítulo 8 y cuán útil estaba siendo Felipe para ello. Primero, del versículo 1 al 3, pues vimos que hubo una persecución por causa de la predicación de Esteban. Del 4 al 13, Felipe sale de Jerusalén predicando un mensaje cristocéntrico. Su ministerio es un éxito total ya en la primera región por la que pasa, que es Samaria. De los versículos 14 al 25, el ministerio de Felipe es tan exitoso que vemos que incluso Pedro y Juan bajan a Samaria a ver lo que estaba sucediendo por allí. En el versículo 26, Felipe es llamado al desierto. Se planta un ángel ante él y le llama al desierto. ¿Para qué? No sabe, pero él va. Felipe, en el versículo 27 al 38 que acabamos de leer, Felipe se encuentra entonces en el desierto con un etíope que está leyendo el profeta Isaías. Y Felipe le predica el evangelio. Y el evangelio entonces llega a Etiopía por medio... ¿Etiopía o Etiopía? Gracias. Etiopía. Y vemos entonces que el evangelio llega a Etiopía por medio de este eunuco. De hecho, cuenta la historia que cuando los primeros misioneros, entre comillas, llegaron a Etiopía, pues ya había una iglesia allí. Entonces la verdad que ellos no fueron los primeros misioneros. El primer misionero fue el eunuco, que de hecho se convirtió. Eso cuenta la tradición de la iglesia, la historia. Aunque no tengamos cómo comprobarlo, pues es muy probable. Ya en el versículo 39 y 40 dice que Felipe entonces es llevado a Azoto, una otra ciudad, simplemente arrebatado por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo quería a Felipe ahí en el desierto solamente para hablar al eunuco y ya está. Ya seguir con su camino. Creo que todos nosotros queremos ser tan útiles así al Espíritu Santo como fue Felipe, ¿verdad? Tan útil que es el único caso de arrebatamiento así, bueno, ¿cómo puedo decir? Como
como Power Rangers, ¿no? Así que el Espíritu Santo le arrebató de un sitio al otro, como teletransporte. Como teletransporte, ¿no? Pues me suena eso aquí. Que estaba en un sitio en el desierto y de repente dice que el Espíritu Santo se lo llevó y aparece en otro sitio. Pues de tan útil que el hombre fue para la causa y el movimiento que el Espíritu Santo estaba haciendo allí en aquel momento. Pues la semana pasada, después de la predicación, algunos o varios hermanos vinieron hasta mí diciéndome que están disponibles, que quieren ser estas personas que forman parte del movimiento del Espíritu Santo. Claro, creo que todos queremos formar parte, queremos ser tan útiles así a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios quiere hacer. Así que, ¿cómo? ¿Cómo entonces fue útil al movimiento? ¿Cómo fue entonces Filipe útil al movimiento que el Espíritu Santo estaba haciendo allí? O estaba promocionando en aquel momento. ¿Cómo podemos ser nosotros hoy día también útiles de tal manera? Pues vemos que Filipe también no se quejó por la tribulación o la situación difícil que estaba viviendo, sino que aprovechó las oportunidades. ¿Cómo? Sí, porque había una persecución. El inicio del capítulo empieza con una persecución. Y Filipe, que tenía ahí su vida muy tranquila en Jerusalén, pues ahora tiene que salir de casa a las prisas y se ve que a lo mejor tenía algo en Cesarea o algún conocido, no lo sé, no lo sabemos, porque se estableció allí. Pero tuvo que salir a las prisas de Jerusalén. Pero no salió quejándose, salió predicando. No salió quejándose, salió predicando. Porque quejarse no sirve de nada. Quejarse no es útil para el Espíritu Santo. Quejarse no sirve no es utilidad para el movimiento que el Espíritu Santo quiere promocionar. Que la iglesia nuestra no es perfecta, pues esto todos ya sabemos. Que hay hermanos aquí que no son perfectos, pues esto ya lo sé y todos lo sabemos, y a empezar de mí. Que hay muchos cambios que se pudiera hacer y que muchas cosas se pudiera mejorar, pues esto todos lo sabemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos quejándonos? No es de provecho, ¿eh? Mucho menos quejarse a quien no es de derecho. ¿Me explico? Quejarse a quien no puede hacer nada. O nada. ¿De qué sirve? Pues sirve para empeorar lo que podría mejorar. Así que Filipe no se quejó de las dificultades, de las persecuciones, de la tribulación por la cual pasaba. ¿Tengo que salir a las prisas? Pues salgo predicando. Filipe se enfocó en lo más importante, que es el mensaje cristocéntrico que él tenía, que había cambiado su vida y que él tenía que compartir con los demás. Y luego las otras cosas nos las vamos arreglando. El Espíritu Santo va ahí ayudándonos y tiramos para adelante. Ahora, os lo aseguro que mientras predicamos el Evangelio cristocéntrico y nuestro enfoque se cambia o se vuelve totalmente hacia esto, pues muchos de nuestros problemas o muchas de nuestras quejas, pues ya no serán más quejas. Porque vamos a tener nuestro enfoque pues vuelto hacia otro lado, y ya las cositas mínimas pues ya no nos importará tanto. Quien está cuidando de gente y hablando con gente, pues ya las cositas pequeñas, nada. Así que uno que es útil tiene un sentido urgente de misión.
tiene un sentido urgente de misión. Mira constantemente hacia afuera, hacia aquellos que aún no conocen a Cristo, para justamente compartir con estas personas. Segundo, versículo 26 dice que Felipe obedeció prontamente. Su ministerio era exitoso, como ya hemos dicho. Era una maravilla, vamos. La ciudad toda había oído el mensaje por medio de Felipe. Todo el pueblo estaba encantado. Pero Dios de repente llega a Felipe y dice, mira, te quieren en el desierto, vete. Uno podía cuestionarse, pero dice la palabra que Felipe obedece prontamente, que no cuestionó, simplemente obedeció. La verdad que parecía una locura, ¿verdad? Nosotros que no vemos todo el plan, porque ahora leemos todo el pasaje y sabemos que el desierto estaría el eunuco. Pero Felipe no sabía, porque el Espíritu no se lo... Exactamente, no se lo había revelado. Lo que iba a hacer. Entonces, Felipe no sabía de nada que había en el desierto. Para Felipe el desierto era el desierto. No sabía lo que iba a suceder. Entonces, uno podía pensar, vale, eso es locura. Pero Felipe conocía al Dios que dio la orden. Y porque conocía al Dios que dio la orden, aunque no comprendía muy bien la orden, la obedeció. ¿Sabes? Muchas veces nosotros queremos ver todo el plan, ¿sabes? Nosotros queremos saber exactamente todo lo que va a suceder por delante, porque a nosotros nos gusta el control de las cosas. Tú llegas a tu casa y siéntate en tu sofá y quieres el mando de la tele. Porque nos gusta el mando, el control de las cosas. Pero resulta que en la relación con Dios, Él tiene el mando. Él tiene el mando. Él está en el control. Y muchas veces Él no te da todo el plan para que tú lo veas. Él te dice para hacer algo y después que tú lo haces, pues tú ves lo que está adelante. Yo veo lo que está adelante. Pero hasta que doy el paso, no veo. Porque Dios también quiere trabajar en nosotros fe. Y fe es justamente esto. Obedecer sin exactamente ver lo que está por delante. Por eso yo digo muchas veces, porque hay gente que se queda esperando para, por ejemplo, entregarse a Cristo totalmente. Y dice, yo necesito dejar esto, yo necesito aquello. Yo digo, da el primer paso. Da el primer paso. Entrega tu vida a Cristo. Y ya los siguientes pasos te enseñará Dios lo que debes hacer. Pero tú da el primer paso. Y lo mismo, pues, a nosotros, cada uno. Dios te llama a hacer algo. Da el primer paso. Tú no sabes lo que está adelante. Da el primer paso. Luego descubriremos lo que está adelante, porque el Señor está en el control. Cuando llamé a José para liderar la cela, José se puso... ¿Cómo, José? Yo digo, pero bueno, tú estás bien de la chabola. Me dice, ¿tú estás bien de la chabola? ¿Es esto? ¿Cómo que? Es que fue, voy a decir, de pronto dice, el miércoles vas a hacer, me quedé un poco chocado. Pero ya se van un año. Y mira la célula allí, Lucena, de José. Lo que pasa es que dio el primer paso. Porque yo tenía la visión clara. Yo sabía que tenía que ser él. Al principio. No podía explicar muy bien, pero...
yo dije, bueno, empieza José, da el primer paso. Se lo dio, pues genial. Tiramos para adelante. Felipe obedeció prontamente. ¿Sabía lo que pasaba en el desierto? No. Pero Dios sabía que en el desierto estaba un eunuco de Etiopía, volviendo de Jerusalén, justamente leyendo el profeta Isaías, un pasaje que habla del Mesías. Y estaba allí listo para escuchar la palabra. Cuando Felipe se acerca, el eunuco, Felipe pregunta, ¿comprendes tú lo que lees? El eunuco contesta, no hay nadie que se me explique. Es que es como el pez saltando a la red, ¿sabes? Jesús no nos manda tirar las redes para pescar. Pues aquí es como si Felipe estuviera con las redes aquí en sus manos y el pez estaba saltando aquí, ¿no? El hombre estaba listo para escuchar el mensaje. Su corazón totalmente abierto. Pastor, pues me gustaría hablar con una persona así. Pues yo creo que hay gente así hoy día. Yo creo que hay gente así hoy día. A lo mejor aquí en este pueblo, en los pueblos de alrededor, aquí, por aquí. Nuestra oración es, Señor, ayúdame a llegar a estas personas. Hay gente así deseosa de comprender. Cuando digo que yo creo que hay gente así, es porque creo. ¿Qué va a suceder con esa persona? Pues no lo sé. Y con otras personas, no lo sé, pero están escuchando. Tercero, pues el segundo dije que Felipe obedeció prontamente. Tercero, Felipe siguió obedeciendo. ¿Cómo? Sí. Esto parece un poco redundancia, pero creo que es importante resaltar la continuidad de la obediencia. Es decir, la obediencia no practicamos una vez a la vida. Esa es una dinámica de la vida cristiana. Porque si yo doy el primer paso y luego Dios me revela lo que hay delante, pues yo tengo que seguir obedeciendo para dar el segundo y luego el tercero y así va. Y luego en algún momento pues comprenderé lo que Dios quiere con aquella situación. Como Felipe comprendió cuando vio el eunuco leyendo Isaías, pues me imagino que Felipe comprendió todo. Y dice el versículo 26 que Dios mandó a Felipe acercarse a la carroza y hablar con el eunuco. Y dice la palabra aquí, Felipe se acercó con prisa. Con prisa. Porque claro, ahí ya había comprendido todo. Vale, Dios quiere que yo hable a este eunuco. Esto va a ser genial. Y dice que empezó de aquel pasaje de Isaías y le predicó al Mesías. A menudo es así que ocurre. Obedecemos el primer orden, luego viene el segundo, luego el tercero, y así en algún momento comenzamos a entender el propósito de Dios como Felipe ciertamente entendió. Los campos siguen blancos. Los campos siguen blancos. Hay gente ahí esperando para escuchar la palabra. Termino. La iglesia es dinámica. El Señor la creó para ser así. La creó con el propósito de permanecer en constante movimiento y no parada. Él utiliza personas para hacer real esta característica de la iglesia.
personas que estén, como hemos dicho, disponibles. Gente que con valentía diga sí al llamamiento del Espíritu Santo. Gente como cualquiera de nosotros. ¿Quieres ser útil en el movimiento que el Espíritu Santo está promocionando por medio de esta iglesia aquí, en este pueblo, en Lucena y alrededor? ¿Quieres ser útil? Pues aprendamos con Filipe. Instrumento que Dios utilizó para que Etiopía escuchara de Cristo por primera vez. Y Samaria también. ¿Qué aprendemos? Pues compartir un mensaje cristocéntrico, lleno del poder de Dios, en la práctica de vida, ¿no? Aprovechando cada oportunidad y obedeciéndole a Dios en cada dirección que Él nos da. Hay mucha gente esperando para escuchar la palabra. Pues comparto una historia mía, personal. Cuando era adolescente, yo sigo con mi corazón bastante flamejante con las cosas de Dios. A lo mejor ya os habéis dado cuenta, ¿no? Pero cuando era adolescente ahí, en un barrio que se llamaba Santa Cruz, donde crecí y viví hasta los 20 y pico, cuando salí para ser pastor, hice 9 meses de prácticas de ministerio al norte de Brasil, cerca de Amazonía. Esto está muy lejos de donde vivía. Y luego después de 9 meses pues volví y empecé el ministerio pastoral. Ya tenía ahí 24 años, si no me equivoco, cuando empecé el ministerio pastoral. Pero antes de esto, mientras estaba en el seminario, con 19 por ahí, yo estaba en la iglesia pues muy animado, hacía de todo. Y yo empecé, sin que nadie me pidiera, a liderar a los jóvenes de la iglesia. ¿Cómo? Pues simplemente llamaba a ellos a salir. Yo trabajaba ya trabajaba. Entonces yo les llamaba a salir por la noche en mis vacaciones de escuela, ¿no? De colegio, porque trabajaba y estudiaba en el seminario. Entonces trabajaba todo el día y estudiaba por la noche. Y en mis vacaciones de verano, pues empecé a liderar a los jóvenes. ¿Cómo? Pues empecé a llamarles a salir para evangelizar conmigo por la noche, es decir, por la tarde-noche, por ahí. Es decir, ir por todo el barrio, tocando cada puerta y compartiendo de Jesús, así, crudo y duro. Y luego, pues tuvimos ahí muchas experiencias. Buenas y malas, de gente que escuchó y gente que no escuchaba. Pues un día estaba en mi casa y yo estaba orando y pidiendo al Señor, pues llámame hoy a una persona que de hecho está esperando escuchar de ti. Y yo estaba haciendo una oración así. Y mientras oraba, escuché una voz o sentí en mi corazón, no sé explicarlo muy bien, simplemente diciéndome, sale de casa. Y yo cogí mi bici y salí de casa con mi Biblia. Empecé a andar en bici por las calles del barrio. Pues andando en bici, a lo mejor os va a sonar un poco, no lo sé, vamos a ver. Cuando en un cruce, cuando estaba para pasar en un cruce, yo escuché una vez más aquella misma voz y un sentimiento, gira a la izquierda. Y yo giré a la izquierda. Y seguí pedaleando. Y en el barrio ese que vivía había muchos bloques. Era un barrio todo de bloques, una población, un sitio pequeño con una población grande.
cosas de Brasil. Y ahí, cuando estaba justo enfrente a un bloque, una vez más escuché, pues este bloque, entra en este bloque. Entré en el bloque, amarré la bici, entré en el bloque y los bloques eran abiertos, ¿no? Entonces no había esto de portero y demás, ¿no? Mira, y se dice que allí es peligroso, pero ni portero hay. Cuando estaba en este bloque, una vez más escuché, sube al cuarto, a la cuarta planta. Y subí las escaleras hasta la cuarta planta. Y en cada planta había 2 apartamentos, ¿no? 2 puertas que daban para 2 apartamentos distintos. Cuando llegué a la cuarta planta y vi las 2 puertas, la voz me dijo, toca a la derecha. No estoy hablando de algo que pasó con una persona, estoy diciendo de mí, ¿vale? Toca a la derecha. Toqué la derecha. Se presentó ante mí un hombre y yo no sabía mucho qué hacer y hice lo que siempre hacía, prediqué el evangelio. Empecé, mira, me presenté tal y cual y dice, mira, estaba orando hoy en mi casa y le expliqué lo que era oración y dice, estaba orando hoy en mi casa y no sé, Dios me trajo hasta aquí porque yo creo que Él quería o Él quiere que yo comparta contigo sobre Jesús. ¿Puedo pasar y compartir contigo sobre Jesús? El hombre me dejó pasar a su casa, nos sentamos y empecé con el plan de salvación desde que tú eres pecador. Desde que Dios te creó, tú eres pecador, la solución es Jesús, entrega tu vida a Jesús. 4 puntos bien sencillos del plan de salvación y compartir con Él. Y le desafié al final, mira, ¿tú quieres entregar tu vida al Señor hoy? Y Él me dijo, yo no quise decirte al principio, pero tú eres una respuesta. Yo no creía en esto de Dios y de Jesús y de religión y de nada. Pero yo estoy pasando una situación tan difícil en mi vida que esta mañana, justo poquito antes de que llegaras, yo me puse de rodillas aquí mismo en este salón, ante este sofá. El hombre estaba solo en casa. Y he orado a quien yo pensara que era Dios. Y he dicho, si tú eres Dios, si tú existes, si puedes hacer algo por mí, pues envíame una señal. ¿Tú crees? Envíame una señal. Y yo me planté allí unos minutos después. ¿Pasó esto contigo otro día, pastor? No, nunca más. Pues a mí me hubiera gustado que pasara otras veces. Pero solo una vez fue. Solamente una vez, ¿verdad? Que Felipe no fue teletransportado todo el rato. Gracias, ¿verdad? Conocí a un hombre llamado Murad, pastor en Argelia, pues que me dijo que pasó cosas semejantes con él para encontrar la iglesia, porque allí hay persecución. Ya es otra historia muy larga que no voy a compartir aquí, a lo mejor otro día. Pero esto para decir que hay gente como este eunuco, como un pez queriendo saltar a la red, pronta para escuchar la palabra. Nosotros solo necesitamos aprovechar la oportunidad, estar sensible a Dios y compartir con estas personas, obedecerle. Yo no os cuento esto para impresionar, sino que para simplemente decir, hay gente que de hecho está pronta para escuchar.
los campos de hecho están blancos. Esto no pasó porque fue en Brasil. Yo podía contar esta situación de mi amigo Murad en Argelia. Un contexto totalmente distinto. Con cosas de Dios. Así que, si estamos preparados, disponibles, con mensaje cristocéntrico, atentos para aprovechar cada oportunidad como Felipe y obedeciéndole a Dios en todo, pues vamos a ver cosas raras y poderosas pasar. Yo era un chaval, Yo tenía 19 años o 18, no me acuerdo exactamente, pero vamos. Podía contar también de la primera vez que he expulsado un demonio, que tenía 17 años. También cosa ahí semejante a esto. Un chaval. Pero me dispuse. Aproveché las oportunidades. No tenía tanto poder, pero el Espíritu estaba allí, conmigo y con aquellos que estaban a mi lado. Dios puede hacer mucho. Dios quiere seguir haciendo movimiento en este pueblo. Amén. Yo creo. Vamos a creer juntos. Yo creo que Dios puede hacer y seguirá haciendo mucho en este pueblo. Así que os desafío a, de hecho, poneros disponibles, aprovechar las oportunidades que surjan, pedir al Señor, dame oportunidades, y obedecer a Él en todo, con mensaje cristocéntrico y lleno del poder de Dios, que tiene que ver con una vida que transmite los frutos del Espíritu. Y si estás aquí tú y aún no te has entregado a Jesucristo, yo quiero decirte, como he compartido, da el primer paso. Da el primer paso. Da el primer paso. Entrega tu vida a Jesús y verás lo cuán grande y las cosas maravillosas que Él puede hacer en tu vida. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que quiere entregar su vida a Jesús, dar este primer paso? Levanta una de tus manos para que yo te vea. ¿Hay alguien aquí? No pienses en lo que vendrá después. Da el primer paso. Entrega tu vida a Jesucristo. A lo mejor estamos hablando aquí de gente que está pronta para entregarse a Jesús, y tú que estás aquí es alguien que viene siempre, a lo mejor ha venido por primera vez, no lo sé, y ya estás pronto también para recibir. Tú a lo mejor no piensas que estás pronto, pero estás para dar el primer paso. ¿Quieres obedecer a Jesús y dar el primer paso hoy? Levanta una de tus manos. ¿Hay alguien? Os invito a todos a poneros en pie para que terminemos con una oración. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra, porque tú hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú eres grandioso, tú eres maravilloso. Y como Felipe fue útil al Señor en aquel momento de su vida, Padre, nosotros también queremos ser útiles para ti. Nosotros queremos seguir formando parte y formar parte del movimiento que tú estás haciendo en este pueblo, en Lucena, en los pueblos de alrededor, en Andalucía, en este país. Nosotros, Señor, queremos formar parte de este movimiento tuyo, Señor. Utilízanos para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a aprovechar cada oportunidad. Ayúdanos a ver las oportunidades para compartir de aquello que tú estás haciendo en nuestras vidas, de este mensaje del Mesías, de Jesús, que ha muerto y resucitado para perdón de nuestros pecados. Y Señor, ayúdanos a no temer, sino que con fe dar el primer paso, el segundo, el tercero, cuanto sea necesario, obedeciéndote cada día, cada momento. Nosotros te lo pedimos, Señor, te lo agradecemos.
haz maravillas en nuestro medio, para la gloria de tu nombre. Amén.